Hola, soy Marita Arquer desde Argentina y bueno, hoy vengo a hacer otro análisis de Dimash Kudaibergen nuevamente. Esta vez le toca la canción Ópera 2. Así que bueno, no los hago esperar mucho. Vamos a ver qué nos encontramos hoy con Ópera 2. Lo que pasó es que no encontré subtitulado, así que bueno, tuve que escribirme la letra en un papel para ver de qué se trataba, porque yo analizo no solo, para mí la composición de una canción está compuesta por letra y música, no es solo una partitura con notas y instrumentos. Para mí la letra implica mucho porque justamente en Dimash, que tiene tantos recursos vocales y resalta tanto eso, y además de poner miles de notas que están escritas en las partituras y demás, y las respeta y todo, utiliza muchísimos los recursos vocales en favor de las letras de las canciones. Entonces me encanta descubrir eso. Entonces si no tengo la letra de la canción, estoy perdida. Así que bueno, finalmente encontré una letra. Esperemos que sea fidedigna. Bueno, allá vamos. ¡Qué mirada! Дом мой-то строит, но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман. Солнце остыло совсем. Давние боли идут чередой, пусть собираются все. Bueno, hasta ahí. Ay. Me encontré un Dimash que se ríe. ¡Qué linda sonrisa tiene! Claro, yo nunca lo vi sonreír tanto porque todas eran canciones más bien tristes o dramáticas o que contaba algo, pero no con esa mirada tan como curiosa, como de que te estaba contando algo misterioso, algo pícaro o no sé, algo como... Y no está usando su breathy voice, no está usando... Un poquitito nada más, en algunos momentos la utiliza, pero está usando su voz central, su voz de pecho, de tenor, como siempre. Así que sí, usa un poco el tieso, el aire entre sus cuerdas en alguna palabrita, nada más, donde él quiere dar énfasis, pero no mucho. Está usando una voz muy relajada contando una historia. Bueno, a ver, dice, esta es mi casa, yo solo quedé... Llama allá afuera el viento otoñal, llora por mí una vez más. El día es gris, la noche es furia, cae un sol ya glacial. Viejos dolores van en procesión, juntos aquí volverán. Bueno, yo podría entender como que es una persona que quedó sola, obvio, ¿no? Por lo que está diciendo, está sola en su casa, con un viento afuera, o sea, hace frío, y aparte está hablando de que hay un día gris, o sea, lo que está contando es bastante oscuro, y sin embargo él está contento, está como pícaro, está como que, yo estoy en mi casa, mientras afuera está horrible, pero yo estoy adentro, perdón. Viejos dolores van en procesión, o sea, ya nos habla como que es un hombre mayor, como que viejos dolores pueden ser internos quizá, pero también puede ser, pero en procesión ya están diciendo como habla de una persona mayor, ¿no? Como que ya pesan los dolores, ¿no? Una persona pequeña uno no lo va a asociar con un dolor muy pesado. Y juntos aquí volverán. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Bueno.
vieron que yo tengo esas interpretaciones locas. Llama ya fuera el viento otoñal. Podría ser el viento. El viento lo está llamando. Es una persona mayor. El viento lo quiere arrastrar. Se lo quiere llevar. Con los viejos dolores, ¿no? Es como una ráfaga. Y él, ¿cómo hace eso? Él siempre con su voz está indicando algo. Bueno, esa voz de lírica, esa voz tan aguda, tan limpia y tan pura, puede ser este viento otoñal que se lo quiere llevar. Podría ser. Veamos cómo prosigue. Maravilla. Miren las cosas. ¿Cómo interpreta? Nada que ver a la que venía viendo. Está contento. Esperen, cuento la segunda parte. Volvió a repetir lo de la casa, que está solo, que qué sé yo, y después cuenta de que el destino no tiene piedad y que en algún momento, y es cuando usa su voz más de tenor, bien impostada, bien, que dice que algún día se va a tener que ir, que el viento se va a molestar con él. O sea, se va a lamentar con él si se lo lleva. O sea, él no se quiere ir y si se lo lleva el viento, se va a lamentar. O sea, él es una persona que quiere vivir. A mí me da esa impresión, como que es una persona que quedó sola, pero le encanta la vida y lo nombra el viento como si fuera una metáfora de la vida y la muerte, ¿no es cierto? A mí me da esa impresión. Y con cada uno de esos agudos es como si fuera una ráfaga y ahora ya es un tornado. Y vamos a ver cómo sigue, pero Dios santo, si arrancó en un, no sé, me imagino que habrá empezado en la cuarta octava, no sé, la quinta octava, porque él es así, si empezó por un do, irá subiendo en semitonos. ¡Qué instrumentación, por Dios! No. Sube ya, esto es un huracán que se lo quiere llevar. Pero él está juguetón. Y otro semitono. Me va a matar, me va a explotar la cara. ¿Eso es un estacato? ¿Un estacato? No, es un estacato glótico, así. No puede. No. Es un monstruo. Le hace la cabeza. Y lo disfruta. Se divirtió esta vez. Lo disfrutó a pleno. No digo que otras veces no lo disfrute, pero esta vez se nota haber disfrutado de la escena. Se nota que es una cosa que
que la disfrutó y bueno, ahí vino un tsunami y se lo llevó, lamentablemente. Vino un tsunami y reventó todo. No. Qué voz, Dimash, qué voz, Dimash. El timbre de voz que ella tiene es espectacular, el color. Porque hay sopranos, mujeres sopranos, que cantan y tienen timbres porque uno siempre dice, las sopranos suenan todas iguales. Casi todas suenan todas iguales. Después de ciertas notas, es como que todas pierden un poco ese color que se ve tanto en los graves. En los agudos, es como que se pierde un poco el color. Dimash tiene un color precioso hasta en los agudos. Es impresionante. Yo, diferencio el agudo. Bueno, está bien, es su nombre. Entonces quizá sea ese su color diferente, ¿no es cierto? Uno está acostumbrado a escuchar a mujeres sopranos y son muy parecidas en cierta altura. Pero este hombre, yo creo que si arrancó, no sé, en un Do 4 por decir algo, porque yo no tengo piano acá, nada, y habrá terminado en un Re 4. No sé, subió un tono entero, es una locura. La verdad que no sé. Iba subiendo como en semitono, y se divertía, eso es lo lindo. Se divertía cuando lo hacía. Contó la historia, y que era bastante, la historia, al menos la que yo obtuve, ¿no? Es una historia que es bastante triste. Sin embargo, él la contó desde el costado. Yo voy a jugar con la vida y la muerte. O sea, yo quiero vivir a full. Quiero vivir lo máximo que se pueda. Y si el viento, y que ni el viento me toque. Así de cortito. Una maravilla, una obra de arte como todas las de Dimash. Bueno, no los entretengo más, les mando un beso muy muy grande, gracias por seguirme siempre, acuérdense de suscribirse porque a mí me ayudan un montón, no sé, si quieren no le pongan la campanita si no les molesto, pero con la suscripción sí me ayudan un montón y así crece un poquito el canal y sigo y puedo seguir haciendo esto que me gusta tanto, ¿no? Y pueden seguir, si quieren y tienen ganas, venir cuando les guste y ver cosas de Dimash que siempre voy a poner porque pongo 2 o 3 canciones de otros artistas que me están pidiendo y siempre vuelvo a Dimash porque me encanta conocerlo. Gracias por toda la información que me mandan. Así que Dears, un beso enorme y a los no Dears también porque los no Dears se están haciendo Dears también porque lo conocen. Así que bueno, un beso enorme desde Argentina. Los quiero y hasta la próxima.